Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra vez en en Diálogos para el Territorio Sostenible. Este, como bien saben, las personas que nos han visto y quienes colaboran con este programa, este es un ejercicio de divulgación de la Red de Pentagobernanza para el Territorio Sostenible, que es coordinada por la doctora Esmeralda Velázquez, que nos acompaña aquí, y por su servidor, Edwin Aguirre. El día de hoy tenemos para compartir con ustedes la participación del doctor Alberto Arellano. Esmeralda, adelante. Bien, muchas gracias. Bienvenido, doctor Alberto, sin duda uno de los miembros de la red mucho más activos, propositivos y que también está en constantes actividades y que además pues alimenta también a la red. Estamos muy pues emocionados y también contentos de que haya estado el día de hoy en este capítulo. Me voy a permitir leer una parte muy pequeñita del trabajo que ha realizado el doctor Alberto, que es muy vasta. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, miembro del Sistema Nacional de Investigadores con la adscripción de nivel 2. Es miembro de múltiples redes temáticas como la Asociación Latinoamericana de Ciencias Política, la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas y la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Es también integrante de la Academia Jalisciense de Ciencias, autor de 7 libros, coautor de 3, autor de 14 capítulos del libro y coordinador de 4 obras colectivas, con adición de los 40 artículos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales. Sin duda un trabajo de investigación muy arduo en el cual nos vamos a estar beneficiados con su presencia y además que nos pueda comentar sobre los temas y proyectos que él también está trabajando actualmente. Bienvenido, doctor Alberto. Alberto, estás muteado. Adelante. Perdón, Perfecto. decía que muchísimas gracias por la invitación. La verdad para mí es un gusto estar con ustedes, compartir algo de lo que venimos trabajando y siempre lo que voy a valorar es trabajar en redes, hacer alianzas estratégicas y que esto sea pues obviamente un diálogo para seguir pensando en muchos aspectos. Muy bien, Alberto. Habíamos planteado la idea de hablar hoy de uno de tus temas de investigación principales, que es el concepto de metropolización, y en este caso, el tema de la metropolización en México. ¿Desde cuándo estás investigando al respecto de este tema, Alberto? Una pregunta que muchas gracias, bueno, me haces repensar y obviamente recordar la travesía porque para aquellos de los miembros y quienes nos escuchan, yo soy de formación politólogo, obviamente mi formación, perspectiva es un tanto interdisciplinaria. Bueno, el punto es que llegué a las temáticas de la ciudad. Digo, yo no soy experto en temas de ciudad como las perspectivas sociourbanas, sino por el enfoque del gobierno en las políticas públicas.
el trabajo que a la distancia se ha convertido como el haber tocado la puerta y discutir y debatir con geógrafos, antropólogos, sociólogos, todo eso tiene que ver con un trabajo que se lo he publicado del Instituto de Investigaciones Jurídicas allá por la UNAM y el Colegio de Jalisco allá por el año 2013, que se llama la Gestión Metropolitana, Casos y Experiencias de Diseño Institucional. Entonces, tiene una carga politológica de derecho comparado, de políticas públicas, de administración pública, y básicamente es eso, ¿no? Y a partir de ello entra un debate porque me ha permitido hacer una distinción en esto de lo metropolitano, del debate, y cómo viene una complementariedad y respetar y obviamente coadyuvar a estas perspectivas que yo les llamo sociourbanas, territoriales, con esta idea de la gestión de las políticas públicas de los estudios gubernamentales. Pues básicamente eso, y de ahí se fue dando la sinergia. Ya ha habido trabajos, coloquios, textos, entonces, ¿quién iba a pensar que con que hace ya casi una década, con ese trabajo me permitió meterme en estas temáticas? Por eso es interesante lo que planteas. Doctor Alberto, yo quisiera entrar un poquito de lleno para poder aprovechar también los conocimientos y experiencias que has tenido. Y bueno, vemos que el debate metropolitano en México ha abordado estas cuestiones críticas como lo es la desigualdad socioeconómica, la movilidad urbana y también la preservación del medio ambiente. ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas a lo largo de tu carrera en relación con la gobernanza metropolitana y cómo pueden aplicarse para abordar estos problemas que ya son de manera, o sea, que puedan ser de manera más efectiva para estos problemas que trascienden territorios municipales? Claro. La pregunta es muy interesante porque obviamente teniendo, digo, a veces cuando me preguntan qué me dedico, qué hago, yo lo digo en torno de broma y seriedad que soy jaliscólogo, ¿no? En el sentido de que Jalisco ha sido mi preocupación como sistema régimen político y en temas de la agenda del núcleo duro de problemas, hay 4 o 5 temas que no han cambiado, o sea, que siguen siendo vinculados con la transición democrática, con los procesos de descentralización, que allí están y precisamente tienen que ver con este listado que tú has señalado. Entonces, que yo lo que notaba en el estudio del régimen del sistema político, pues proyectos van, proyectos vienen y los problemas siguen, ¿no? Y entonces, bajo esta idea, desde una perspectiva más politológica, más del conflicto, más de la cooperación, pues tienes que ver, pues tienes todo un arsenal, una visión que tiene que ver con, al final de cuentas, la toma de decisiones, que es el aspecto del gobierno, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, ¿para qué eliges políticos? ¿Por qué compiten? Pues más allá de los puestos y de los cargos, su trabajo básicamente sería tomar decisiones. Entonces, a partir de ello, se tendrían que tener estos expertos, estos estudios técnicos, y entonces me encontraba yo en el debate, porque el área metropolitana de Guadalajara en particular tiene una amplia tradición en temas de ordenamiento territorial, de planeación, y llegaban a 2 conclusiones que desde el punto de vista para un sociólogo, un antropólogo, un politólogo, pues eso que es, pues el punto de partida, ¿no? Pues decían, por un lado, que el problema de esto, de movilidad, de abastecimiento de agua potable, de la marginación, de la inseguridad, pero digo, ese es el núcleo duro que yo vengo conociendo hace 40, 50 años y los problemas van, los problemas siguen, proyectos vienen y proyectos van. Entonces, decían 2 conclusiones. Bueno, es uno, la famosa falta de voluntad política. Bueno, ¿y eso qué es? Entonces, eso es, para un politólogo es el punto de partida. O sea, y la otra decían, concluían estas perspectivas, que es un problema de planeación. Yo decía, pues no, porque en términos de la expertise, de la técnica, de los instrumentos de este tipo, se hacen muy sofisticados diagnósticos, son muy interesantes, pero entonces el problema no es de planeación, es de gestión. Entonces eso te lleva a otra perspectiva en el sentido de que tiene que ver con relaciones intergubernamentales, coordinación, tiene que ver con estos esquemas de gobernanza, la estructura, la sociedad civil, los procesos, y entonces desde ahí fue como fui metiéndome en estas temáticas y básicamente es eso, ¿no? Es una visión más sociopolítica de los problemas de las cuales yo parto y trato de complementar pues con mis amigos y colegas que tienen también su expertise muy respetable y que es necesaria al final de cuentas. Oye, Alberto, aquí me parece algo muy importante porque hay como algunas capas para poder hacer esta consulta, porque tú hablas de esta toma de decisiones, cómo tomar las decisiones o quiénes están tomando las decisiones o bajo qué criterios.
y mencionas como este trabajo de grupo de expertos que puedan alimentar hacia la toma de decisiones, pero hay también un grupo importante que son aquellos que no son expertos, pero que habitan el territorio. Entonces, ¿cómo poder conjugar esta consulta que tendría que ser entre expertos y no expertos, pero sí quienes habitan las ciudades o el territorio? La verdad es una pregunta muy interesante y a la vez muy complicada porque precisamente los estudios que tienen que ver con el gobierno de toma de decisiones la separación analítica entre política y administración es eso, no es la realidad, ¿no? Y en ese sentido, tanto el ciudadano de a pie tiene derecho de opinar y participar en temas de ciudad como los grupos de interés. O sea, aquí no vamos a cuestionar si son legítimos o no. Digo, al final es parte del entorno democrático de una cuestión conflictiva. Los tomadores de decisión también tienen que hacer su trabajo. Muchas veces ocurre que también son las características de la transición mexicana, que siempre estamos preocupados y ocupados por la cuestión electoral. También yo con mis amigos politólogos tengo unos debates porque ya estamos, yo les diría, ya estamos hasta, ya es el problema de origen, ya no es ese, sino es el problema de la efectividad de los gobiernos, como diría don Luis Aguilar Villanueva. Y el asunto de los técnicos, en el sentido de estas partes de representaciones, al final de cuentas la ciencia arte de hacer mapas, es eso, igual las estadísticas, las gráficas, pero entonces volvemos al punto que todo esto es un proceso de muchísimo diálogo y debate, que es la cuestión de estas arenas, de estos espacios, de estos elementos en los que todos tenemos algo que decir y no hay más o menos conocimiento importante que otros. O sea, la cuestión de la democracia y la cuestión de la gobernanza implica sobre todo dialogar y debatir y llegar a acuerdos. Y obviamente eso no se da de la noche a la mañana ni por decreto, es un proceso pedagógico y precisamente es eso de que todos tenemos algo que aportar en todas las dimensiones, ¿no? Es que me hace pensar porque implica una cuestión epistemológica. Yo he estado en temas de agua discutir y debatir con una perspectiva ingenieril cuando se tienen que cuestionar, por ejemplo, el tema de abastecimiento de agua potable a la área metropolitana de Guadalajara. Esa perspectiva que no es un problema de escasez, o sea, hay un discurso de la escasez cuando es un problema de gestión, o sea, entonces es implicarle todas estas cuestiones también incluso a la ciencia que se dice muy ciencia, no están conscientes a veces de sus supuestos epistemológicos y se convierte todo esto en ingeniería social, como si fuéramos quita y pon gente y así la toma de decisiones tampoco se hace, ¿no? Entonces, implica esto, la gobernanza bien entendida, implica muchísimo diálogo y debate y es un proceso, entonces, y también requiere una estructura institucional muy interesante que precisamente en eso andamos, o sea, que nos hemos seguido la vida política y pública de Jalisco, la Guadalajara de ahorita de los 90 no tiene nada que ver, y a mí me gustan esos avances y retrocesos, yo no los veo de manera negativa, ¿no? Pues estamos en un proceso de aprendizaje. Fíjate que a mí me llama mucho la atención, o me ha llamado mucho la atención desde hace muchos años el tema de la metropolización en México, pero sobre todo la concepción de esta idea de lo que es lo metropolitano. Sobre todo porque cuando uno va a lo teórico y al postulado normativo sobre la metrópolis en México, se encuentra un montón de disparidades, ¿sí? Hay metrópolis supremamente gigantes y hay metrópolis muy pequeñas y digamos que dentro de esa concepción del proceso de metropolización, entonces las disparidades ahí quedan marcadas de una forma muy clara. Por ejemplo, una cosa es la metrópolis, la zona metropolitana de Guadalajara, ¿verdad? Que tú también conoces, y otra es muy distinta a todas las zonas metropolitanas que tenemos en las ciudades fronterizas del norte, que tienen un par hermano en otro territorio de otra nación, por ejemplo. Pero por el hecho de estar en este proceso como de conurbación y de formación de una extensión territorial, de una unidad territorial un poco mayor, se considera zona metropolitana. Ahí me parece que queda un limbo muy grande en términos políticos y administrativos para poder entender cuáles son las formas, sobre todo, de encauzar adecuadamente las tomas de decisiones, porque aparece la metrópolis, pero la metrópolis aparece como un nuevo o como una forma político-administrativa que no está tan clara en términos políticos, en el sentido de que ya están los municipios, ya están los estados y está la federación. Entonces la metrópoli aparece como un ente allí que quiere fusionar
territorialmente y administrativamente en unos territorios, pero la toma de decisiones se entorpece un poco justamente porque hay unas unidades administrativas ya definidas democráticamente, ¿no? Entonces, creo que es bastante complejo y no sé qué opinión te dé esta breve reflexión que hago al respecto, Alberto. Muy interesante porque precisamente tiene que ver con una parte del debate en términos de lo que llaman la ciencia política del diseño institucional. Obviamente, sabemos que los territorios en estas líneas, en estas fragmentaciones, que es un problema la fragmentación institucional y por un lado los gobiernos juxtapuestos para la gestión, la gobernabilidad, la gobernanza de las metrópolis, pues obviamente nos lleva pues a estos problemas de relaciones intergubernamentales, ¿no? De qué tipo de... Y eso nos lleva después a las arquitecturas, cómo afrontan los países, las características de las mismas zonas, pero a partir precisamente también de mi temática, sobre todo los gobiernos locales, que tiene que ver una parte, como dicen los municipios, ni yo voy a endiosar el municipio, ni tampoco tengo la respuesta, porque eso es parte de un debate y corresponde al debate de los 90. Por uno estaban los que ya tenían la fórmula de la receta, era de, pues refórmese la constitución y tengamos gobiernos regionales y metropolitanos. Bueno, la pregunta sociológica es, ¿por qué no se puede hacer? Pues obviamente todo te lleva a una serie de correlación de fuerzas que no se puede, ¿no? Y más aún con este gobierno de la cuarta transformación en el que lo municipal no existe. Entonces, también no te va a llevar a cuestiones de discutir nuestro sistema federal. Y cuando planteabas, te decía, este debate del municipio libre y de los gobiernos regionales y metropolitanos, nos lleva precisamente a esta complejidad precisamente de varios niveles en los cuales hay que distinguir. En un primer debate sí que es parte de la perspectiva sociurbana distinguir entre área, zona, región, zonas conurbadas, ciudad, región, megalópolis, etcétera, pero muchas veces de estas iniciativas o ejercicios académicos o técnicos no necesariamente tienen una figura jurídica. Desde el punto de vista institucional, si algo no tiene definición jurídica, pues obviamente los gobiernos por esta cuestión de la formalidad se ven maniatados. Entonces todavía hay muchísimo que debatir. De hecho, estamos esperando el próximo instrumento técnico de este como organismo interinstitucional que redefine las nuevas zonas metropolitanas. Creo que va a hacer de nuevo unos ajustes. Es importante. Y sobre todo porque ahorita que me estabas planteando esa pregunta, lo metropolitano no existe en la Constitución, lo que existen son zonas conurbadas, eso por un lado, pero le hemos tratado de encontrar una salida por vía de la planeación, por vía del ordenamiento territorial, y entonces está pues el desarrollo y la coordinación metropolitana están en la Ley General de Desarrollo y Asentamientos Humanos, este organismo técnico. No se me da a entender que hay una discusión técnica de planeación que es instrumental, que es en el aspecto del policies, podríamos decir, de la parte técnica, pero también hay una cuestión política, en el político constitucional, que tiene que ver con la toma de decisiones. Los políticos son electos por vía esto, porque su trabajo central en teoría es tomar decisiones, pero si a esto nos llevamos a una serie de problemas en las que hay clientelismos, hay corrupción, hay todas estas cuestiones, pues obviamente los asuntos de la sociedad se convierten en una maraña muy compleja. Entonces sí tenemos que seguir discutiendo estos instrumentos, estas definiciones, que es un primer momento de una gran reforma metropolitana, si se tiene que ver, pero también distinguir en qué nivel de lo político, de la política estamos hablando. Por eso también cualquier estudiante de gobierno y política sabe que tiene que distinguir la política como el politics, la política como el politics y la política como el policies. Y muchas veces cuando en estas capas, por decirlo así, hay una confusión en la misma comunidad académica. Entonces, hacer esta distinción para nosotros nos ha servido que precisamente que por muy técnico y muy sólido que esté el análisis, políticamente no va a pasar nada. O al revés, por muy buena voluntad que haya, pero si no hay este debate realmente de tener en cuenta las restricciones institucionales, los problemas de los gobiernos de la reelección, los problemas de federalismo fiscal, los problemas del territorio, bla, 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 y de las características de los contextos, pues precisamente nos crea todo este mosaico, esta diversidad y complejidad de casos, de elementos estructurales, de elementos comunes, y por eso es importante esto de lo metropolitano fue una forma, una escala de alguna forma territorial para entrarle a muchísimos problemas
que son diversos. O sea, entonces, por eso digo, no, yo entré esto como estrategia metodológica, pero para ver problemas ya viejos y clásicos que tienen que ver con la transición política, con la cuestión de la cultura, la historia y todo eso, pero precisamente es así como he llegado y aprendo también de ustedes y de muchísima gente que tiene que decir al respecto, porque ahorita también gobernanza es todo y nada. Es algo que también a veces yo soy un poco cauto, ¿no? Porque es el abuso y el estirar y vaciar el concepto de significado, como diría Giovanni Sartori, ¿no? ¿Qué nos estamos refiriendo cuando estamos anunciando tal concepto? Si a lo mejor lo podemos precisar en algo más tangible y menos nebuloso, por decirlo así. Fíjate que me llevas a pensar en algo que siempre ha sido para mí muy conflictivo en los 15 años que llevo en México y que tiene que ver directamente con un ejercicio de la planificación del desarrollo y la planificación de lo urbano en el territorio. Y es la falta de continuidad de los procesos de planeación de una entidad, por ejemplo, municipal, este, que depende exclusivamente del periodo de gobierno en la que esté establecido o el periodo de gobierno que llegue a la toma del poder pues, de los municipios. Y siempre he pensado que los grandes problemas de planificación de México se van a resolver cuando se planifique en el largo plazo y no se planifique solamente a partir de estas decisiones de cada partido de gobierno que está en el poder, ¿sí? De cada partido que llega al poder. Entonces me llevas a pensar con tu reflexión que tal vez estructurar la idea de lo metropolitano desde la planeación del territorio también pueda servir para buscar ese objetivo de la planificación en el largo plazo, que creo que es una de las grandes dolencias territoriales que tenemos en México. Sí, en la década de los 80s y 90s, digo, con la reforma de la Constitución, de que se inserta la planeación democrática en la Constitución, y de ahí todos los gobiernos debemos alinearnos al Plan Nacional de Desarrollo y que se hace por mandato. Pues obviamente esto nos va a llevar a discutir el federalismo, porque nuestro federalismo centralizado, vertical, etcétera, o sea, es una salida sociohistórica y cultural a la diversidad del país, pero cuando uno hace política comparada y derecho comparado, yo soy de la idea, porque me hace pensar, que el asunto del régimen interior, del gobierno interior, es un asunto de las entidades federativas. ¿Qué te quiero decir con eso? Nosotros tenemos una mini constitución dentro de la constitución, y ahí va una metáfora para entender a partir de la problemática municipal, que es otra vez en la que yo estoy con muchos colegas. Por ejemplo, el artículo 115 es una camisa muy grande para municipios pequeños, o es una camisa muy pequeñita para municipios muy grandes, ¿no? Entonces, bajo esta idea, por ejemplo, yo no me quiero ver recentralizador, pero por ejemplo, al interior de ya comparas con los sistemas federales de Brasil y Argentina las características, pero por ejemplo, mucho del asunto del desorden o del problema sociológico, por decirlo así, del caos que viven las áreas metropolitanas, tiene que ver con una facultad que tienen los gobiernos municipales, y que de ahí se desprenden tres líneas clientelares, de corrupción y del caos, y de que sociológicamente colegas dicen el mercado es el que crea y construye ciudad. Y básicamente, ¿cuál es el cambio de uso de suelo? La pregunta y debate, como debate, ¿no crees? Perdón, no me lo planteo como alguien que quiere recentralizar, pero entonces en ese aspecto, ¿por qué no crear una serie de mecanismos y candados para que esa facultad que tienen los ayuntamientos sea del gobierno del estado, o con ciertos candados de una ley secundaria? Porque también nos lleva a las capacidades institucionales de los ayuntamientos. Hay gobiernos que, por ejemplo, de Zapopan y Guadalajara, que pueden hacer lo que quieran, pero en el mismo área metropolitana de Oaxaca tenemos ayuntamientos que realmente sus capacidades institucionales son mínimas. Lo que quiero decir es precisamente con cuestiones mínimas, pero también mucho depende de los actores, de los territorios, de las escalas, desde lo barrial hasta lo global, cómo se empiezan a articular. Y eso realmente ya es el arte de la política, que se supone deben de hacer los que son los tomadores de decisiones, son los servidores. Ahora sí la cuestión de gobernar y tomar decisiones y en mecanismos de gobernanza precisamente es eso, de realmente hacerlo, porque también cuando yo
digo, cuando en los discursos académicos, en los discursos políticos, alguien viene a hablar de gobernanza, pero lo primero que hacemos en el ámbito académico es reunirle al debate, y por el otro, en el ámbito político, no nos gusta que nos cuestionen, pues entonces, ¿qué estamos hablando? ¿No? Entonces, todo eso son simulaciones y discursos que al final de cuentas no ayudan a construir y abonar en esta cuestión de lo metropolitano, y vale para todo, ¿no? Pero básicamente eso es lo que me hace pensar, porque en los 90 hubo un proceso de descentralización, de grandes reformas, se vieron los gobiernos locales como la solución, pero después se vieron como un problema. ¿Por qué? Porque hubo corrupción, aumentaron las burocracias, se aumentaron los sueldos y vienen toda esta serie de leyes generales de la federación. ¿Por qué? Porque fuimos menores de edad, ¿no? O sea, son muchísimas aristas y que se ven reflejados a partir de lo metropolitano, como esos espacios, territorios de muchísima complejidad, donde está lo muy local y lo global interrelacionado, y obviamente tampoco es tan claro la división entre lo urbano y lo rural. Siempre hay una interrelación que precisamente son esas escalas, estrategias de correlacionar la realidad, ¿no? Básicamente, eso es lo que te tendría que decir en este primer ataque de idea. Desde que me parece muy interesante cómo comienzas a hablar de este proceso desde la parte también político-legal y también sociológica del nacimiento de la metropolización, y también es todo esto, todo lo que está en juego, ¿no? Lo que está en juego sobre a quién delegar cierto tipo de capacidades, por qué no tienen las capacidades suficientes algunos de los municipios para poder adquirir este tipo de atribuciones, y cómo se vuelve esto como más complicado, ¿no? Desde esta perspectiva que tú manejas. Y bajo este contexto, doctor Alberto, ¿cuáles serían estos desafíos que tú consideras tenemos en el desarrollo de la metropolización en México? Sobre todo porque estamos viendo un crecimiento metropolitano, pero pues un crecimiento en cuestiones cuantitativas, ¿no? Eh, Sobre todo con este incentivo tan grande que se tenía, que era el Fondo Metropolitano, pues eso fue como la gran zanahoria que tuvieron muchos de los municipios para poderse constituir como zonas metropolitanas y poder acceder a ciertas bolsas o recursos, que además los proyectos ni siquiera tenían ese alcance metropolitano, ¿no? Ya que bajaban el recurso, lo que hacía era se distribuían para obras incluso de un alcance muy local, no tenían el alcance metropolitano. Después ya hubo el candado de que tendría que ser con un impacto más metropolitano, y bueno, ahorita ya está desaparecido, pero no habiendo esta zanahoria que era el Fondo Metropolitano, ¿qué desafíos tiene, sobre todo para un desarrollo y no un crecimiento? Porque el crecimiento ya se vio, todos los problemas urbanos en los que nos estamos enfrentando. Entonces, ¿cómo construir mejores metrópolis en México o tener un mejor desarrollo de estas metrópolis? De manera institucional, es lo que manejas, ¿no? Claro, mira, voy a tratar de dar una respuesta de lo que yo encontré a partir de una vía reciente del análisis digamos que hay un debate desarticulado, que cada quien trae que llega y va y viene. Ya les había dicho que los 90 era el debate, era el municipio libre versus gobiernos metropolitanos, y bueno, terminamos esa fase para darnos cuenta, bueno, porque nos podemos pasar así en una discusión bizantina. Vendría una fase de, bueno, ¿qué nos permite el entramado institucional, el sistema político mexicano, la constitución, por decirlo así? Pues lo que nos permite es la coordinación intergubernamental. No hay, la mayoría de los asuntos de política pública mandatan y apelan a la coordinación. Y obviamente no porque esté la coordinación, pues tampoco eso, sí, y se trate de ser porque lo dice la ley obligatoria cerrar, sino es un proceso, que al final de cuentas volvemos también a las características del sistema político mexicano, que está basado en la desconfianza. Somos la ciudad mexicana también es basada en la desconfianza, ¿no? Entonces, por eso se crea toda una cultura reglamentitis para todo, y entonces eso ya es otra cosa de larga duración. Y luego, bueno, ¿qué nos permitía? Bueno, y se trataron de hacer estas salidas. Una de ellas, como bien señalas, es el Fondo Metropolitano, es delimitar y hacer una tipología de zonas metropolitanas, estos documentos técnicos que ustedes pues conocen muy bien, y que ahorita estamos esperando pues la nueva
la nueva delimitación, pues para ver todo esto, me ha permitido, por ejemplo, seguirle al debate metropolitano, porque pese a que todo que hubiera 74, un ejercicio que a veces ya le he dicho a algunos colegas, vale, basta la pena hacerlo, que agarrar un ejercicio de tipo documental, de ver como una serie de tránsitos y de etapas, de esas 74, ¿cuántos tienen consejos o espacios formales? Ya veremos si en la práctica funcionan o no, de planeación. Luego transitar a elementos de coordinación gubernamental, luego transitar a una gobernanza vertical, luego transitar a una gobernanza multinivel. Bueno, como sea, el universo de las 74 zonas metropolitanas se va a ir reduciendo. Por eso no en balde, nos guste o no nos guste el área metropolitana de Guadalajara, bueno, medir es comparar con los que estamos de aquí, diríamos, ay, no nos gusta cómo se hacen las cosas, pero pues sale uno de aquí y dices, no, pues no estamos tan peor, o cuando comparas con otros contextos latinoamericanos, iberoamericanos, vamos como reforzando y aprendiendo. Pero en un ejercicio que a partir de tu pregunta que me estás planteando, porque sí, ahora resulta que el Fondo Metropolitano lo extrañamos porque ya no está, cuando también tenía esos efectos negativos y positivos. Uno de ellos era pensar toda la coordinación, el asociacionismo intermunicipal en estos esquemas cuando había otras áreas de política pública. Y Jalisco también ha demostrado en términos de territorio, de saneamiento de residuos, que también está la asociación y las juntas intermunicipales no solamente piensan en lo metropolitano. O sea, lo que quiero llamar es lo siguiente, no porque sea yo el fondo metropolitano hay que dejarlo metropolitano, sino que hay que buscarle, porque también Guadalajara desde la década de los 60 ha tenido esta inquietud. El problema ha sido otro. Cuando yo discuto debato con geógrafos, urbanistas, arquitectos, España en la Guadalajara de los 60, sí, pero recuerden que estábamos en un sistema de régimen autoritario y partido hegemónico. Paradójicamente la planeación funciona más en sistemas autoritarios y totalitarios. Quitas 10, 20 millones, 40 de chinos y no dicen nada, pero aquí después cuando fue la cuestión del macrobús con el gobierno de Emilio González, pues está esta parte que hay que aprender de una planeación estratégica, de un entorno de mayor complejidad. Y te decía ya con esto cierro, porque cuando me ha dado la oportunidad de ver cómo está el debate metropolitano, en las 130 iniciativas que se han presentado en el Congreso de la Unión, de diversa índole, de diversa calidad, de diversa envergadura, y entonces ahí te vas dando en cuenta cómo se está entendiendo sociológicamente esto, porque se ha desarticulado, no aparece, incluso te decían, este gobierno en la agenda nacional. Yo no sé cómo voy a estar en el próximo periodo de contiendas electorales, pero hay que rescatarlo y resaltarlo, y a partir de ello yo diría que el debate tiene que ser en cuatro líneas, a partir de lo que nos dicen las Alberto, iniciativas. Sí, Alberto, disculpa, antes de que terminemos esta idea de las cuatro líneas del debate, necesitamos hacer una breve pausa técnica, ¿sí? está bien. Entonces, si les parece bien, volvemos en un momento. Bueno, hemos regresado de la pausa, Esmeralda y Alberto, una disculpa por la irrupción, pero era una pausa necesaria, una pausa a la que estamos sometidos aquí con el software que tenemos. Pero vamos a continuar ya para cerrar. Pues Alberto nos está hablando de cuatro líneas de cambio de la reforma de metropolización que deben ser tenidas en cuenta y pues te damos la palabra, Alberto, para que termines tu exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. Bueno, Rey, les comentaba que en este debate que yo le he estado dando seguimiento, sobre todo que es muy clarificador en México, hacía la distinción entre el fenómeno metropolitano y el problema metropolitano, ¿no? Decía que el fenómeno tiene que ver con estas perspectivas sociourbanas, el problema tiene que ver con una aproximación más de los estudios gubernamentales y las políticas públicas, porque al final de cuentas, haya o no haya, bueno, entre los municipios, como este mal de la fragmentación institucional y de los gobiernos yuxtapuestos, para bien o para mal, hay las zonas metropolitanas o áreas metropolitanas se gobiernan, se gestionan, hay algo, ¿no? O sea, tampoco están en el caos total, pero no es como quisiéramos. Y entonces les decía y buena parte de la charla o del diálogo que hemos tenido tiene que ver, bueno, cómo hemos abordado esto de gobernar y gestionar las metropolitanas y zonas metropolitanas, y hemos tenido como estas fases, estos debates, estos momentos, y que ahorita precisamente en la coyuntura, pues obviamente en la academia seguimos teniendo esta importancia de los gobiernos locales
como algo que no hay que dejar de insistir, no porque no exista en la agenda nacional o del gobierno en turno, se tiene que dejar, al contrario, hay que seguir insistiendo. Y les comentaba que desde cuando nos han invitado, me han invitado a esta gran pregunta que más que dar una respuesta sencilla y categórica, es decir, si se plantea, ¿es necesaria una reforma metropolitana? Yo diría sí, pero ese es el punto de partida, es una respuesta muy categórica, muy contundente que hay que problematizarla. Y les decía que una forma en que yo veo que es el debate está desarticulado, tampoco tenemos que llegar al consenso, a los lineamientos básicos, pero sí, por ejemplo, a mí me ha permitido en un ejercicio, pues, de una forma de valorar el debate, uno puede ser ver lo que escriben los colegas, cómo se están planteando, etcétera, pero lo que yo quiero ver es qué están haciendo en este caso los tomadores de decisión. Una parte de que se han dado cuenta en la exposición tiene que ver con esta beta politológica que yo tengo del diseño, la ingeniería constitucional del sistema político. Entonces me permitía a la vez de revisar 130 iniciativas en esta materia, o sea, es decir, digamos que cabrían en estas iniciativas en materia metropolitana, de las cuales 24 son constitucionales, es decir, que se atreven a modificar la constitución, y otras 106, y de ahí obviamente procesos parlamentarios, pues va a haber de todo, ¿no? De calidad, en estatus de su proceso interno, etcétera, pero en una mirada general me ha permitido identificar lo que ya está. Es muy interesante ver, por ejemplo, las temáticas que van desde el ordenamiento del territorio, el desarrollo, la planeación, que son un poquito la mayoría, luego la coordinación y las cuestiones de diseño institucional, temas de finanzas, presupuesto metropolitano, movilidad, medio ambiente, temas de participación, los servicios públicos, la seguridad pública, temas de vivienda, entre otros, ¿no? Que básicamente, o sea, ahí comienzan, hay materia prima de qué es lo que está abundando. Entonces, a partir de ese análisis que van a salir en algunos trabajos que están ya en puerta, más que dar soluciones es precisamente invitar pues a todo esto, los que tengan que ver con la temática de metropolitana, o sea, nadie tiene el monopolio de ello, pero a mi juicio tendrían que ser estas 4 líneas, sobre todo viendo, tampoco es que endiosemos la Constitución, ¿no? Cuando yo platico de esto es porque precisamente somos un sistema federal y la importancia de la Constitución es esa, en los sistemas federales, porque son reglas de juego y permiten que los órdenes de gobierno ahí traten de trabajar de manera conjunta y todo esto. Una primera línea tiene que ver, y aquí hay que volver a estar atentos de lo que hacen estas perspectivas sociourbanas de precisar y clasificar y tipologizar las metrópolis. Cuando iniciabas, Edwin, decías, bueno, en la actual definición entra la zona metropolitana del Valle de México con la de Zamora Jacona, pues nada que ver, ¿no? O sea, yo creo que se tienen que empezar a hacer esas tipologías y que llevarlas a la cuestión constitucional, pues para que permita una definición jurídica, implica una existencia político-institucional y todo lo que implica del Estado para resolver un problema de índole territorial con sus diversas expresiones. Entonces, y porque también me llega a pensar, pues hay zonas metropolitanas interestatales, hablabas de las fronterizas, hay otras, por ejemplo, todo el Bajío, más bien es una red de ciudades metropolitanas, o sea, los territorios también tenemos que estar conscientes de eso, cómo abordarlos. Entonces, el debate no está concluido, hay que seguir trabajando en eso. Y estas perspectivas sociourbanas siguen dándonos de qué abordar y precisar. Y otra gran línea son unos elementos mínimos para la gobernanza metropolitana. La reforma a la ley general de asentamientos urbanos y desarrollo y ordenamiento territorial ha intentado, pero también es muy general y se necesitan, por ejemplo, mecanismos de reglas de juego, es decir, de entramados institucionales para que hayan estos mínimos consejos y todo. En otros trabajos de política de derecho comparado, tanto en América Latina como
como en México, como está actualmente el sistema federal, permite la creación de tres tipos de instancias, porque sociológicamente así se llega. Una de tipo técnica, otra de tipo político y otra de tipo ciudadano. Más o menos es como la fórmula, como le hemos salido o le hemos tratado de abordar el problema de la gestión y la coordinación metropolitana, y el prototipo y el mejor ejemplo es el de Jalisco. Y entonces todavía hay que seguir trabajando porque eso al final tiene que ver con la toma de decisiones, en qué recae la toma de decisiones y todo eso, y cómo se logra, cómo se construyen esas decisiones. Y entonces eso condiciona un tercer lineamiento de un marco mínimo para el diseño de temas de política pública. Es decir, yo les había dicho que en los 40 o 50 años que vengan dándole seguimiento a la vida política y al sistema político de Jalisco, hay cuatro o cinco temas, núcleos duros de la agenda, que parece ser también son sociológicamente los de nacionales e internacionales. Cuando uno va a otros contextos de América Latina, salen los mismos. Entonces, es decir, que existan estos entramados que digan, por ejemplo, en temas de movilidad y transporte público, es un asunto metropolitano y te crea toda una serie de mecanismos, ¿no? En temas de medioambientales, residuos sólidos, eso, o sea cosas que precisamente, como bien dicen otros enfoques, escapen a los territorios municipales para pensar de manera regional o metropolitana, según sea el caso, ¿no? Igual los asuntos de las desigualdades y de pobreza y marginación que hay en los territorios, como ustedes saben, en las ciudades donde están los mayores pues, niveles, índices de pobreza, entonces es lo paradójico, ya no es el campo o las zonas rurales, etcétera. Entonces yo creo que estos 4 o 5 puntos pueden permitir estos temáticas en los cuales se pueden mandar en orden en la coordinación en ese aspecto. Y otro, finalmente, que digamos que es transversal y como se dice coloquialmente, políticas públicas sin recursos financieros son buenas palabras, buenas intenciones. Entonces es pensar en estas fórmulas. Bueno, ya desapareció el Fondo Metropolitano, ni era la panacea, pero era algo, incentivaba algo, tenía efectos positivos y negativos, pero, por ejemplo, yo lo he planteado, no, tampoco lo he trabajado mucho, pero por ejemplo, fórmulas como la que ocurre en materia electoral, esto de 70-30, ¿no? O sea, 70 a los partidos políticos en función, digamos, de su desempeño electoral, aquí pudiéramos decir para premiar a las zonas metropolitanas que estén haciendo un trabajo de coordinación, de presentar proyectos técnicamente, de capacidades institucionales, toda esta parte que incentive y premie, y el otro restante de manera generalizada para rescatar a las que se atrasan, ¿no? Al final de cuentas, lo importante es esto de que el federalismo sea solidario y evitar las asimetrías. En ese sentido, estas son como estas dos grandes líneas como puntos de partida que precisamente implican un arduo, intenso debate académico, político, social, en las que nadie, digo, no va a haber fórmulas secretas, pero implica precisamente, estos sí son procesos de gobernanza, del debate juntos, construir en parlamentos abiertos, en foros de consulta, en todo esto, pero que realmente sea serio y que se haga la mejor propuesta más o menos idónea, consensuada, para precisamente abordar algo que precisamente, como bien dijo y planteó Ricardo Gomá, es esto que el siglo XXI y va a ser es la era de las metrópolis. Entonces, seguir pensando con esquemas todavía del siglo XX y del municipio libre como una isla, pues obviamente no va a ayudar en nada porque los problemas son transterritoriales. Pues básicamente eso es lo que quería yo como ir cerrando, y pues estoy abierto a preguntas, inquietudes o comentarios. Oye, digo, yo tengo aquí dos preguntas, aunque ya sé que ya estamos cerrando, Sobre tiempo. pero al final siempre Alberto nos deja algunas cosas como que para seguirle escarbando. Y bueno, una es hacer una tipología de las metrópolis, que también es un trabajo que se ha estado haciendo desde la parte urbana, hablar ya de las metrópolis desde pues desde estas variables que lo hacen diferente, ¿no? Que hablan de metrópolis que no atienden o que no tienen las mismas capacidades. Pero si tenemos municipios en la misma situación y con la misma carga institucional o de derechos y obligaciones que la Constitución hace,
¿cuál sería esta voluntad política para hacerlo en la metrópoli? O sea, lo veo ahí como que si en realidad no ha habido si no ha habido esa voluntad a nivel municipal, pues bueno, a nivel metrópoli menos vemos o cada vez vemos más lejos la voluntad política para poderlo hacer. Y además, ¿qué variables tú consideras que deberíamos de tomar? Digo, hay una que es muy clara, que sería la población, el número de población que tienen las metrópolis, con también el número de municipios y también las capacidades financieras que puede tener cada municipio, y otra también el territorio, ¿no? Pero ¿qué variables tú consideras importantes que deberían de estar presentes para poder hacer una categorización de metrópolis en México? Digo, Eh, algunas que, digo, tendríamos que trabajarlo, ¿no? Un poquito más claro. en profundidad. Eso da para una plática de otras 2 horas, Esmeralda. Realmente. La verdad me puesto también a pensar porque, digo, yo respeto, respeto a quienes hacen eso por su expertise, pero precisamente, y voy muy rápido a lo que es, la cuestión de cómo llevar esto de la coordinación y realmente trabajar, tener una visión metropolitana, ahora sí tiene que ver con la parte humana y la parte artesanal y el liderazgo. O sea, y obviamente no, voy a hablar aquí del caso del área metropolitana de Guadalajara, y es un proceso, ¿no? Siempre yo voy a hablar de procesos porque estos no se dan cuenta. Eh, si rastreamos por qué Guadalajara, digamos, es un referente en estas temáticas, en términos académicos, de sociedad y todo eso, hay una explicación sociológica, pero también hay una explicación política en función de un actor central. Nos guste o no nos guste, ese actor central es Enrique Alfaro. O sea, y hay que ver su trayectoria, hay que ver sus redes, ¿no? Su trayectoria, obviamente es ingeniero, su familia viene de la cuestión inmobiliaria, hizo una maestría en urbanismo del Colegio de México, diríamos coloquialmente le entiende a la varilla y al cemento, te trae todas estas cosas desde que fue presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, fue un actor que impulsó todo esto y obviamente con sus características de su estilo personal de gobernar. Y voy a esto porque también Enrique Alfaro, ni los gobiernos son buenos totalmente ni malos al 100%, sino siempre son grises y hay que valorarlos en ese aspecto. Habrá temas de política pública en los que sí es un desastre y unas fallas, pero en tema de lo metropolitano, con su parte de movilidad, hay ciertos avances. Hemos visto una Guadalajara diferente a los 90 con respecto a ahora, y aquí va el ejemplo que digo, como que algo esperanzador, porque también los actores no son estáticos. Entre más aprendan y vean que se aprende de los errores, es posible renovar. El asunto, Esmeralda, recuerda el segundo piso de la Avenida López Mateos como ese mecanismo de gobernanza. Yo diría a estas alturas, pues, ¿qué les cuesta hacer esos ejercicios, esos mecanismos? Y diríamos, ¿y ya por qué hasta el cuarto, quinto año de gobierno, cuando eso se puede hacer desde un principio y salió todo eso que técnicamente apunta bien, socialmente, metodológicamente? Ya habrá que decir, bueno, ¿y por qué se va a cumplir? No sé, porque también las condiciones no son las mismas. A veces la variable de ser un partido no es garantía de nada. También Guadalajara ha demostrado que hemos tenido momentos de monopartidismo y lo metropolitano tampoco avanza. O sea, yo sí soy de esta parte de que cuando ya hablemos de la gobernanza como proceso, es eso, es de ver las condiciones estructurales, pero también depende, como dice don Luis Aguilar Villanueva, de esa capacidad de agencia de los gobernantes, es decir, el gobierno como un agente. Entonces, el agente tiene que darse cuenta de las restricciones y darse cuenta de que con todas estas redes puede realmente hacerlo. Entonces, ahí sí volvemos a los liderazgos, a esta voluntad política, pero esa voluntad política desprendida de muchísimas aristas, y no como algo que ya cierra la discusión, sino que es el punto de partida para ver estos procesos tan ricos, ¿no? Porque también aquí, también en Guadalajara tiene una constelación de actores en estas temáticas de movilidad. Y con lo que me respectabas al otro, definitivamente la variable demográfica es el punto de partida.
ahorita estoy abordando el tema porque también lo metropolitano no existe como escala, bueno, existe en estas perspectivas sociourbanas, pero no existe en otras escalas como para pensar al territorio en su relación con la sociedad y el Estado. Y entonces me está costando trabajo, por ejemplo, comparar y analizar 16 zonas metropolitanas y, ¿por qué no? La información está dispersa, hay que trabajarla, pero para poder comparar 16 zonas metropolitanas que están entre el 1 al 5 millones de habitantes, tuve que tomar tres criterios. O sea, uno tiene que ver con el demográfico, que definitivamente es importante para hacer esta aglomeración de municipios que pertenecen a esta zonas metropolitanas, y uno tiene que ver con las capacidades institucionales, y uno de ellos tiene que ver con la recaudación. Y sabes que se va encontrando uno precisamente estas disparidades al interior, precisamente esos territorios que no son homogéneos. Entonces hay dos variables que también tendríamos que tener en cuenta, y podemos meterle otras que tienen que ver a lo mejor con cuestiones económicas, pero precisamente que a ustedes, digo, a los colegas que precisamente trabajan con estas cuestiones, yo creo que pues tendrían que pensar todavía el instrumento de cómo hacer esas tipologías que para nosotros es una base. O sea, yo por eso te digo, cuando me lo planteas, yo pudiera dar mi opinión, pero no es porque ya estaría viendo precisamente, al final de cuentas, cuando incluso ustedes clasifiquen y tipologicen a un territorio metropolitano, pues obviamente se van a dar cuenta que no son homogéneos. O sea, Claro. tan solo desde el punto de vista municipal, me está costando, y lo estoy viendo en la recaudación del impuesto predial, y esto me lleva a toda una temática de federalismo fiscal, de falta de incentivos, de la relación con la federación, y obviamente, como sabes, Tonalá, pues la distancia del cielo a la luna, como con Guadalajara y Zapopan, ¿no? Entonces, Alberto, eso es lo Alberto, interesante. discúlpame, Sí. una pregunta. Dentro de esas variables, ¿qué opinión te merece el tema de lo ambiental, sobre todo lo que tiene que ver con el concepto de las plataformas hídricas y de las cuencas? Yo la verdad, en ese aspecto, estimado Ben, yo no es mi campo, pero definitivamente lo ambiental es muy importante. Es volver por ejemplo, yo me estaba invitando a un Foronazos para hablar de la presa del Zapotillo, que tiene su propia historia. Comparte estos proyectos de lo que van y vienen de Guadalajara, como esta parte de que no hemos resuelto pues el asunto del abastecimiento del agua potable a la zona metropolitana, pero también nos lleva a estas contradicciones, estas paradojas. Es muy interesante ver, por ejemplo, también me ha tocado dirigir tesis o saber de los asuntos de la ciudad con los diversos proyectos que vienen, por ejemplo, toda esta zona del Bajío con las villas panamericanas, con Ciudad Judicial, con el Estadio Akron, que técnica y para que técnicamente los instrumentos y los especialistas dicen que no se debió construir ahí, se hacen y se violentan normas secundarias, y se hacen interesantes los asuntos judiciales y las querellas, pero pues obviamente quién asume los costos, pues no sabemos. Es importante, pero yo creo que lo he planteado como una cuestión de debate, en el sentido de que no es en la parte de la planeación, en la parte de la querella judicial, es en la parte de la toma de decisiones, donde realmente haya estos castigos precisamente a violentar normas medioambientales que para todos los luces de los actores son contraproducentes, y después ya los problemas que ustedes ya saben de inundaciones, de falta pues obviamente de ir contra la naturaleza y no adaptarnos a ella, después resulta contraproducente, ¿no? Entonces, eso es algo que sí, aquí lo que tendríamos que decir desde lo que yo poco sé, es pues que los políticos y los que hacemos análisis político social estar al tanto de lo que escuchan, pero cuando alguien hace algo que va contra lo que ustedes ya saben que va a pasar, la explicación está en otro lado, ¿no? En la corrupción, está en obtener ganancias personales en perjuicio de todos. Entonces, bajo esa idea, pues se tienen que castigar, o sea, tiene que haber Claro. responsabilidades al respecto. Pero pues lo que pasa es que no ocurre eso, ¿no? Bueno, Pues Alberto, creo que nos dio, pues nos dejó muchas
muchos aprendizajes de todo este debate de desarrollo metropolitano, pero también la necesidad, y expone muy bien Alberto la necesidad que se tiene sobre esa voluntad de tomar en cuenta esta reforma metropolitana y sobre todo por la importancia que está generando este territorio, ¿no? Está en el caso de Jalisco, pues la zona metropolitana tiene arriba del 60% de la población, y si consideramos todas las poblaciones que están dentro de las diferentes zonas metropolitanas en Jalisco, pues bueno, prácticamente se ha vuelto el territorio de donde la gente está buscando estas oportunidades de empleo, de servicios, de trabajo, de escuelas, para poder concentrarse, ¿no? Y habría que tomar muy bien en cuenta eso. Y bueno, yo creo que estaríamos invitando al doctor Alberto para después hablar sobre el desarrollo metropolitano aquí en Jalisco. Creo que sería interesante ya ir conociendo cómo ha sido el avance que ha tenido, sobre todo por esta tendencia que hay a nivel internacional, que también forzó un poquito a los gobiernos también estatales a tener algunos cambios, y que bueno, de alguna manera y oportunamente creo que Jalisco lo ha aportado, pero que hace falta todavía, yo creo que mucho, sobre todo subir a los actores involucrados y no seguir trabajando con grupos pequeños, muy técnicos, ¿no? Que también hay que buscar otras voces y también invitar a la academia para poder, platicar y poder mejorar y construir el camino metropolitano también en Jalisco. Ujú. Sí, Sí, yo la verdad me siento muy gratificado de escucharte hoy, Alberto. Es un montón de cosas las que he aprendido. Yo tuve la oportunidad, pues, también de, cuando hice sobre todo mi maestría en desarrollo regional, abordar el tema de las áreas metropolitanas, y ahí me encontré, pues, con un universo completo de áreas de investigación. Y creo que la perspectiva que nos presentas es una perspectiva, sobre todo, que busca eficientar este concepto, ¿no? Y realmente lograr darle una consolidación que se merece. O sea, no podemos ser ajenos a el crecimiento desmedido de las ciudades y por ende también de lo que esto suma en términos de lo metropolitano, porque al fin de cuentas, si bien nos planteas toda una amalgama, digamos, de actores y de agentes posibles para buscar soluciones, creo que en últimas es la población misma la que, sobre la que recae todo el proceso y todas las afectaciones, tanto positivas como negativas, que puedan derivarse de estos procesos de gestión político-administrativa del territorio. Entonces, yo la verdad te agradezco mucho por tus palabras. Ha sido muy, muy entretenido escucharte, sobre todo, pues de verdad que he aprendido un montón de cosas relacionadas con el tema de la metropolización, y pues agradecemos muchísimo tu participación. De verdad que ha sido un gusto escucharte. Doctora Esmeralda, para cerrar, ¿quieres comentar algo? Bueno, pues nada más, ratificar nuevamente el agradecimiento con Alberto, el apoyo que ha dado a la red y también para poder presentarse hoy y podernos dar un panorama mucho, muy amplio, y sobre todo esa perspectiva de la ciencia política y esa perspectiva institucional del desarrollo metropolitano fue muy enriquecedor. Muchas gracias, Alberto. al contrario, muchas gracias y estoy a sus órdenes. Siempre es importante diálogo y refrescar y replantear y madurar o hacer de lado ciertas ideas. Por eso me gusta mucho también escucharlos. Muchísimas gracias, Alberto. Y bueno, para las personas que nos ven y que nos escuchan, y sobre todo para quienes nos siguen en nuestro canal de Pentagobernanza para el Territorio Sostenible en YouTube, pues les comunicamos que este capítulo pues es hecho con, como todos, con mucho cariño y con mucho gusto por la difusión, por la divulgación de los trabajos que hacen nuestros investigadores, y esperamos que nos puedan seguir viendo y escuchando. Recuerden que tenemos un capítulo mensual, un episodio mensual sale, y pues espero que estén y sigan atentos a la producción que tenemos en este canal de difusión. Muchísimas gracias, Alberto, Ramona, Esmeralda, muchísimas gracias. Un abrazo para ambos. Buenas tardes. Buenas Hasta tardes, luego. saludos a Muy todos. bien.